Muy bien, comenzamos este programa la noche del día de hoy invitándolos a ustedes a que participen a través de las cuentas de Twitter que comienzan a aparecer allí en la parte inferior de nuestra pantalla. Y pueden utilizar el hashtag numeral La Noche JEP, Jurisdicción Especial para la Paz. Y hoy hemos querido preguntarles a propósito de la elección de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿ustedes creen que esa selección garantiza justicia o por el contrario creen ustedes que será un órgano de persecución política? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar a los invitados que tenemos el día de hoy desde ángulos opuestos. En nuestros estudios está Iván Cancino, él es abogado, columnista y profesor de la Universidad Externado de Colombia y de la Universidad Sergio Arboleda. Bienvenido al programa de la noche. Gracias, Jefferson, doctor Penagos, todos los televidentes, gracias por la invitación. También está con nosotros el congresista colombiano por el partido de la U, Hernán Penagos, copresidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes y actualmente es ponente de la ley estatutaria que busca reglamentar la Jurisdicción Especial para la Paz. Congresista, bienvenido al programa de la noche. Jefferson, buenas noches. Un saludo al doctor Cancino y a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Y quiero saludar a uno de los protagonistas de esta noticia que también nos acompaña el día de hoy. Ella es Claudia Patricia Vaca, presidenta del Comité de Escogencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. Bienvenida a la noche. Muy buenas noches, Jefferson, doctor Cancino y congresista Penagos. Vamos a comenzar primero conociendo la opinión de nuestros dos congresistas, luego voy a ir con Claudia Patricia, que nos va a acompañar solo en la primera parte de este programa. Doctor Cancino, a su juicio, esta conformación de la Jurisdicción Especial para la Paz ¿va a garantizar neutralidad para los eventuales procesados? No, por supuesto que no. Hay unos nombres excelentes, hay que reconocerlo, que hay que destacar unos nombres que son académicos importantes, que han tenido una objetividad e imparcialidad durante todo este trámite del proyecto, pero hay unos nombres que dejan demasiada angustia en un sector porque desde el principio decíamos, mire, las FARC pensaron que ellos iban a ser jueces y no que van a ser juzgados, y el tribunal que se le da, pues le da la razón para opinar y para pensar que no van a tener una posición, porque este tribunal se hace principalmente para juzgar a las FARC. Es que no se le puede olvidar al país que el proceso fue con las FARC y que ellos van a ser juzgados. Y le pongo solamente un ejemplo, Sandra Gamboa, yo la conozco perfectamente, una persona con una hoja de vida impecable, pero resulta que pertenece a un colectivo de abogados que se ha dedicado a perseguir al presidente Uribe y además todo lo que rodea al uribismo, y además ha sido parte civil o representante de víctima de muchos de los casos que ella va a tener que fallar y decidir. Entonces empezamos a nombrar jueces que también van a ser parte, van a ser juez y parte. Eso es uno de los temas, una sola de las inquietudes muy graves que se plantea y que me imagino que más adelante podremos profundizar, Jefferson. Doctor Cancino, usted dice que esta conformación es completamente ideológica. ¿Eso qué quiere decir específicamente para que nuestros televidentes entiendan de acuerdo con su opinión? Mire, el tema de la ideología no es tan grave. Incluso un compañero mío de la universidad me decía cuando me escuchaba en un chat interno, mire, Iván, usted no se preocupe por la ideología de la persona, sino porque si es honrada o no con esto que hay en la justicia hoy. Pero resulta que usted va a entrar y no solamente es una ideología de izquierda, sino una ideología marcada a perseguir a un grupo político que es lo que rodea al presidente Uribe, y es que hay magistrados electos de marcada tendencia antiuribista. Mire, yo por el doctor Rodolfo Arango también tengo el máximo respeto como académico y jurista, pero hoy le han puesto todos los Twitter que presentó contra el presidente Uribe, en donde lo trata incluso de criminal. Entonces, ¿usted cree que puede haber imparcialidad en una persona que piensa así y que va a juzgar crímenes, que lo que quiere es pacificar el país, como dice el presidente en un discurso que yo creo que ni él mismo se cree, que esta justicia va a ser para transición, para reconciliar? Mire, de la misma elección ya se genera una división aún mayor de la que el país ya tiene, y eso se debió evitar en la elección de esos magistrados. ¿A usted no le cabe duda, doctor Cancino, entonces que esto va a ser un organismo de persecución política? En gran parte, y unos magistrados sí, no puedo generalizar, y espero que el tiempo no me dé la razón. Doctor Hernán Penagos, ¿cuál es su opinión? Pues lo primero es que yo no tengo, digamos, conocimiento personal respecto de los que fueron elegidos, pero lo que puedo, digamos, a modo general señalar es lo siguiente. Usted ve, por ejemplo, algunos de estas personas elegidas que hacen parte o que hicieron parte de la justicia penal militar, ve otros que han estado en la academia, algunos otros en el Consejo de Estado, en la Fiscalía y otros pues en sus actividades, digamos, particulares.
suponer desde ya que se va a dar un proceso de persecución, pues a mí me parece un poco arriesgado y pues no me atrevo, digamos, a plantearlo. Lo que yo sí creo es que, pues bien, muy a pesar de que cada uno tenga, digamos, una concepción ideológica, yo, digamos, insisto, no conozco muy bien la situación particular de cada uno de ellos, pues bueno, cuando adquieren la condición de magistrados o de jueces, pues tendrán que actuar en función de eso, de la búsqueda de la verdad y en función de fallar conforme a lo que las pruebas le otorguen. Entonces, a mí digamos, lo que me preocupa de esto es esa sensación que va dejando. Digamos, yo no soy tan arriesgado como el doctor Cancino a decir esto va a ser una persecución o esto va a ser un tema ya complejo al futuro. Lo que me preocupa es que desde ya se genere posiciones de esa naturaleza, porque termina desnaturalizando la Jurisdicción Especial para la Paz y de alguna manera deslegitimando a quienes resultaron elegidos. Y digo deslegitimándolos porque el día de mañana ya, digamos, su posibilidad de fallar en función de la verdad se les va a hacer más compleja. Entonces, pues hombre, yo creo que aquí hubo una selección, digamos, ponderada desde el punto de vista de hojas de vida. Entiendo que el procedimiento que se llevó a cabo fue un procedimiento abierto y bueno, aquí estará una de las integrantes de ese comité para que nos explique cómo y de qué manera se llevó a cabo. Ahora bien, acuérdense que son un grupo muy amplio de personas las designadas. Aquí hablábamos, por ejemplo, de 2 o 3 personas que aquí señalaba el doctor Cancino, pero es un número grande. Por ejemplo, yo estaba mirando las hojas de vida aquí de camino encontré 2 personas caldenses, que no tengo ni idea quiénes son, y yo soy de Caldas y creo conocer más o menos a los abogados caldenses y no los conocía, me pareció maravilloso. Pero entonces, pues digamos a mí lo que me da un poco de pesar es que desde ya se prejuzgue un poco respecto a lo que pueda pasar en el futuro en esta jurisdicción. Doctora Claudia Patricia Vaca, presidenta del Comité de Escogencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿qué responderle a estos sectores que consideran que esa selección fue ideológica y no quizás jurídica, técnica, como en esencia lo plantea el acuerdo de paz? El Comité de Escogencia diseñó un proceso bastante riguroso, transparente, que hizo público y que siguió unos criterios objetivos que le permitió revisar con profundidad las hojas de vida y valorar la trayectoria, formación, el trabajo en aspectos asociados al derecho internacional humanitario, derechos humanos, resolución de conflictos y otros elementos que estaban establecidos claramente en el acuerdo, y no consideró de ninguna manera, en ningún momento, asuntos de naturaleza ideológica. Al contrario, el comité hizo una tarea muy juiciosa en el desarrollo y diseño de los perfiles que pudieran representar de manera adecuada y ponderar la composición del comité, y le permitió al final tener un equipo diverso, plural y seleccionado de una manera incluyente. Gran parte de los seleccionados y aspirantes que estuvieron incluso en la lista corta y que fueron entrevistados, las entrevistas están disponibles en la página web del comité, nunca hubieran tenido la posibilidad de estar en un abanico de aspirantes para una jurisdicción de esta naturaleza, de no haber hecho un trabajo riguroso de selección basado en oportunidades y con criterios incluyentes. Los perfiles que se construyeron después de haber verificado con detalle los requisitos básicos mínimos previstos en la legislación y establecidos por el comité permitieron seleccionar un grupo mayoritario de juristas, de personas con una trayectoria jurisdiccional amplia, es decir, fiscales, jueces, personas con trayectoria en el Ministerio Público, en diferentes áreas de la formación, incluso del litigio, un equipo de personas o un perfil específico para académicos, un perfil asociado a personas que hubiesen trabajado en derechos humanos de manera amplia, cumpliendo uno de los mandatos del acuerdo, y finalmente establecimos un perfil que de manera deliberada lo establecimos para garantizar eficiencia en este proceso, de manera que la paz vaya en camino y asociada a la justicia, y es personas que tuvieran una trayectoria en políticas públicas, en gestión del Estado, para trasladar esa experiencia de gestión a la Jurisdicción Especial para la Paz. Una vez establecidos esos perfiles, cruzamos 3 variables demográficas que estaban establecidas en el acuerdo por un mandato. La participación de género, es decir, cruzar con estos perfiles las mejores candidatas mujeres que se hubiesen presentado. El primer éxito
de este proceso de selección fue el volumen de aspirantes que se presentaron. Teníamos la opción de seleccionar entre 2.100 personas que cumplían los requisitos básicos. Las mujeres, las mejores mujeres que cumplían ese requisito se cruzaron con todos estos perfiles. El segundo elemento demográfico, que era un mandato del acuerdo, era la participación étnica. Afros, indígenas, pueblo rom y otras minorías étnicas, las listamos para cruzarlas con estos perfiles. Y finalmente estaba el componente territorial. Al establecer estos cruces de variables y de requisitos, además de todos unos elementos que fueron publicados desde el mes de julio y reafirmados este último fin de semana por el comité, asociados a la trayectoria académica, Doctora Claudia Patricia, profesional. Hay un punto que ha generado mucha polémica y que ha renacido dentro de los cuestionamientos frente a este comité o a este comité de escogencia, que fue finalmente el encargado de realizar la selección de estos 51 integrantes de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y tiene que ver con la presencia, evidentemente, de 3 extranjeros, algo que ya sabíamos. Pero estos cuestionamientos nuevamente han renacido. ¿Qué responderle a estos sectores que cuestionan esa elección sobre la base de que hay 3 extranjeros que participaron en ella? Los 3 extranjeros que participaron creo que fue una de las decisiones más sabias de las discusiones de La Habana. No fuimos nosotros los que establecimos cómo se debería diseñar la composición del comité de escogencia, pero fue una decisión sabia porque por la trayectoria de sus hojas de vida, por el reconocimiento internacional, pero sobre todo por su independencia, hicieron aportes muy importantes en el diseño y en la selección final. Solo le quiero decir que el proceso que yo le estaba describiendo al final generó unos resultados que están hablando por sí mismos. Alta diversidad, participación de género mayoritaria, tal vez la única corte en el mundo con una participación de género en estas proporciones, y pluralidad. Las preocupaciones sobre potenciales sesgos ideológicos tendrán que darse en los momentos en los que se analicen casos específicos, situaciones específicas para el juzgamiento y establecer criterios claves de inhabilidades para adelantar esos juicios. Pero por lo menos en la composición demográfica y en la composición del tribunal, hoy tenemos una alta diversidad y un proceso incluyente que no se había visto antes. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con la participación que tuvo el gobierno o incluso lo que algunos sectores han dicho, que las mismas FARC tuvieron la posibilidad de vetar algún tipo de integrante en la selección final de la JEP. ¿Qué pueden responder ustedes desde el comité de escogencia? El comité de escogencia actuó de manera autónoma, independiente, y no tuvo presiones de ninguna naturaleza de ninguna de las partes. Esta tal vez es la virtud de un comité que está configurado como se configuró, un comité independiente que no recibió presiones de ninguna naturaleza. Los grandes titulares que se produjeron en las últimas semanas de ninguno de los lados tuvieron incidencia en la decisión final y en la composición final de la lista que entregamos hoy al país. Pues vamos a ver precisamente esa lista de los 51 magistrados que fueron escogidos para conformar la Jurisdicción Especial para la Paz y que será la encargada de juzgar a los desmovilizados de las FARC y a los diferentes actores del conflicto. Esta lista genera división. Por un lado están quienes destacan la diversidad en la selección que se realizó y por otro lado quienes la critican aparentemente por una falta de imparcialidad que eventualmente pueden llegar a tener algunos de los magistrados elegidos, teniendo en cuenta los antecedentes o sus opiniones que han tenido en temas clave de la política colombiana. Danilo Rojas fue presidente del Consejo de Estado. Durante su cargo directivo en el Alto Tribunal impulsó charlas sobre la cultura de la legalidad por todas las capitales. Algunos lo critican por pasar del contencioso a la JEP, en lo que podría constituirse como una puerta giratoria. Alejandro Ramelli fue director de la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía. Salió peleado con Montealegre por los contratos de Natalia Spiniger. Es actual magistrado auxiliar de Alberto Rojas en la Corte Constitucional y su esposa magistrado auxiliar de uno de los electores del Comité de Escogencia, José Francisco Acuña, aunque este último se declaró impedido. Yesir Reyes fue ministro de Justicia en la primera etapa de la negociación y asesor del gobierno posteriormente. Estuvo detrás de parte de la redacción de las bases de la Justicia Especial para la Paz. Eduardo Cifuentes
Fue magistrado de la Corte Constitucional en la época de Carlos Gaviria. En los últimos años litigó en su firma, representando a diferentes empresas en sus pleitos. Propuso cabildos abiertos como salida al resultado del plebiscito del 2 de octubre. Rodolfo Arango fue magistrado auxiliar del magistrado Alberto Yepes, encargado de redactar ponencia que pidió anular la reelección del procurador Alejandro Ordóñez. Participó en la campaña del Senado de 2014 por el Polo Democrático y quedó en el 7º lugar. Ana Catarina Heik es actual magistrada auxiliar de Estela Conto en el Consejo de Estado. Fue directora de Asuntos Constitucionales de la Fiscalía en la era Montealegre. Renunció por diferencias con el entonces vicefiscal Jorge Fernando Perdomo. Sandra Rocío Gamboa, abogada de la Universidad Nacional con doctorado, ha sido férrea opositora y denunciante del expresidente Álvaro Uribe en diferentes escenarios. Gloria Amparo Rodríguez se ha especializado en los derechos ambientales. Actualmente es docente de la Universidad El Rosario. Camilo Andrés Suárez Aldana, ex magistrado del Tribunal Superior Militar, es uno de los 2 integrantes de la JEP que vienen de la Justicia Penal Militar. Catalina Díaz es la delegada de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia. Ha estado detrás de la redacción de los decretos legislativos, entre ellos el de amnistía. Iván González Amado es abogado litigante, defensor de Maza Márquez ante la Corte. La semana pasada publicó una investigación sobre las demoras en el sistema penal colombiano. Luis Manuel Lazo fue ponente en el litigio de venta de Isagen y dio vía libre a la venta de esa empresa. También participó en la medida cautelar del Tribunal de Cundinamarca sobre activos de Odebrecht. Alexandra Sandoval ha trabajado en la Fiscalía y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es hija de Emiro Sandoval, magistrado auxiliar inmolado en el Palacio de Justicia. Señor congresista Hernán Penagos, en esta lista también vemos muchos exfuncionarios del gobierno nacional, inclusive algunos de ellos aún tienen contratos vigentes con el gobierno. ¿Eso no les resta credibilidad, no les resta legitimidad, de pronto independencia a esta Jurisdicción Especial para la Paz? No, para nada, pero además, digamos, exfuncionarios hay un número importante de ellos, pero exmiembros de la rama judicial, de todos los órdenes, Cortes, Consejo de Estado, Fiscalía y demás, también hay un número muy alto. Y es que si lo que el comité hizo fue escoger un número o un perfil de profesional con una buena experiencia y con una amplia hoja de vida, pues es apenas natural que hayan pasado por diferentes cargos del Estado o de la rama judicial o de la academia. Si querían buscar personas con unos perfiles bien importantes, es muy difícil encontrarlos que nunca hayan estado en el gobierno, que nunca han estado en las ramas y que de pronto hayan estado en las universidades. Es que para usted construir una hoja de vida, pues seguramente pasa por muchos cargos en entidades públicas y privadas, y digamos que eso no es un tema para especular. De hecho, mire usted que, por ejemplo, se quedaron por fuera personas que no se creía que iban a quedar por fuera. Está la señora Mónica Cifuentes, que fue candidata a fiscal y que, digamos, conoce muy bien, estuvo muy metida en el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz y que trabajó en la oficina del Alto Comisionado. Y así un número, unas ciertas personas bastante relevantes, digamos, del mundo jurídico del país que tampoco pasaron. Yo, por el contrario, lo que veo aquí es, primero, oportunidades para muchos que creo yo ni se imaginaban que puedan estar en un cargo de esta naturaleza. En segundo lugar, no están los de siempre, porque muchas de las, perdónenme la palabra, vacas sagradas de la jurisdicción colombiana se quedaron por fuera y llegaron otras personas seguramente muy competentes, pero que no tenían la visibilidad que muchos han tenido durante los últimos años. De otro lado, ve uno participación indígena, ve uno participación de negritudes, ve uno, insisto, personas, por ejemplo, que han estado en la justicia penal militar, que poco se ven en los medios de opinión o por lo menos en el listado de los abogados prestantes de Colombia. Así que yo creo que aquí hay, digamos, una mezcla de personas de todo tipo, muchos que han trabajado en las diferentes regiones. Eso es importante, sí, porque se entiende que conocen y que se han caminado el país, y lo que hay que de alguna manera es mirar cómo y de qué manera van a enfrentar. Por ahora lo que les corresponde a ellos es sentarse después de la posición a construir una ley de procedimiento penal que se hace necesario aprobar en el Congreso de la República para que, junto con la Jurisdicción Especial para la Paz, tengan todo, digamos, todas las normas necesarias para ello. Doctor Cancino, ¿qué radiografía hace usted de la presencia que hay en esta Jurisdicción Especial para la Paz? Como lo planteaba al comienzo, no solamente de exfuncionarios del Gobierno Nacional,
como el ministro de Justicia, Yesir Reyes, sino también de contratistas que en este momento todavía tienen en este momento relaciones con el gobierno. Mire, ¿Eso en qué puede afectar esta en jurisdicción? en todo. Es que yo quiero precisar varias cosas. Yo no entro prejuzgando a nadie, se prejuzgaron ellos mismos. O sea, una persona que sale públicamente a decir que el presidente Uribe tiene que ir preso, ya prejuzgó, porque va a prejuzgar a un grupo que la gente está diciendo falsos positivos, gobierno Uribe, uribistas, y eso va a llegar a la JEP para decidir. Si más encima usted le pone contratos millonarios con el Estado que o siguen vigentes o han estado vigentes, multiplíquelo. Y además personas que negociaron en La Habana, que siguieron asesorando en La Habana, hacen parte de esta magistratura. Entonces aquí nadie discute que hay diversidad, que muy bienvenidos los indígenas, muy bienvenidas un porcentaje mayoritario de mujeres, muy bienvenido que haya negritudes, muy bienvenidas las hojas de vida, pero es decir, ese tema de decir que no había la posibilidad de no estar o otros cargos, mire, el doctor Danilo Rojas, un excelente jurista, ¿cuánto criticó como fundador o miembro de Justicia todos los temas de la puerta giratoria, de llegar a un cargo a otro cargo? El doctor Yesir Reyes, uno de los mejores abogados del país, un estadista, un tipo dogmático, pero participó de la negociación. ¿Cómo va a ser yo juez y parte ahora para juzgar? Y le puedo poner muchos ejemplos. Entonces, una falla. Acaba de decir la doctora, es que no se consideraba naturaleza ideológica. No, es que en ese análisis yo creo que tenía yo que mirar, ¿será que no hay una persona con la misma hoja de vida de la doctora Sandra Gamboa, con su misma condición de mujer, que no hubiera salido públicamente a decir que el presidente Uribe tiene que estar preso, o una persona de las mismas condiciones del doctor Rodolfo Arango, que además como juez tenía trinos como este? Con la probable condena de Luis Ramos por vínculos paramilitares, ¿quedará muerto y sepultado el uribismo o debería en un país decente? ¿Usted cree que una persona que va a administrar justicia en un proceso de transición y paz tiene esos trinos? Que además adelanta una condena, que genera una presión sobre la Corte Suprema para condenar al señor Ramos. Me parece que hay unas fallas y yo le digo, ojalá me equivoque, pero nosotros vamos a estar muy pendientes de todas esas personas. Y vuelvo y le digo, yo rescato. Hay muchísimas hojas de vida muy buenas. Doctora Claudia Patricia Vaca, presidenta del Comité de Escogencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. Muchos colombianos se preguntan también en este momento en cuánto tiempo ya estará ejerciendo o, por ejemplo, cumpliendo con este mandato que le entrega el Acuerdo de Paz esta Jurisdicción Especial para la Paz. Evidentemente, viene la ley que tendrá que ser aprobada en el Congreso, eso lo haremos en el segundo bloque con el representante de la Cámara, Hernán Penagos, pero en este momento, ¿qué viene acá en adelante luego de esta escogencia? El Comité de Escogencia tenía la tarea exclusiva y específica de hacer estas designaciones, que la ha hecho con todo el rigor, con todo el juicio y con todo el detalle. Discusiones como el de la puerta giratoria o la de la posible inhabilidad de algunos miembros de el gobierno que participaron en la discusión y en la elaboración de ciertos componentes del acuerdo, fueron discusiones profundas que se dieron en el comité. En el caso particular de la puerta giratoria, estudiamos con detalle la jurisprudencia en el asunto y entendimos como comité que era claro que el determinante de la puerta giratoria está asociado al yo te elijo, tú me eliges, que en este caso particularmente no aplicaba. Nuestra valoración de la hoja de vida de ciertos magistrados que se presentaron tuvo en cuenta un elemento fundamental, y es la garantía y la búsqueda de una coordinación y un diálogo entre esta justicia especial, que es transicional y que se acaba, y la justicia ordinaria, que es una justicia que tiene que mantenerse, que tiene que fortalecerse y que en todo caso se tiene que nutrir de las discusiones que se den en la Jurisdicción Especial para la Paz. La participación minoritaria de magistrados tuvo en cuenta estos asuntos y en especial la altura, trayectoria y capacidades de los candidatos. Por el otro lado, sobre la potencial discusión acerca de personas que pudieran participar en estos asuntos, también lo discutimos profundamente. No existía un veto ni una inhabilidad explícita en el acuerdo que nos diera un mandato al respecto, pero también, como sucedió cuando se redactó la Carta Constitucional de 1991, teníamos claro que era deseable que ciertas personas que hicieron aportes fundamentales y con una trayectoria y un reconocimiento alto pudieran tener participación mínima
garantizando que el espíritu del acuerdo, los contenidos y las necesidades expresadas en los contenidos que quedaron finalmente del diseño de la Jurisdicción Especial para la Paz se mantuvieran en el proceso de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y las dos personas seleccionadas, después de un análisis profundo, fueron las mejores posibles, con una mínima participación, de manera que se garantizara esta pluralidad y esta diversidad. Sobre el momento de operación y el inicio de la Jurisdicción Especial para la Paz, el Comité de Escogencia hizo la tarea en un tiempo récord, sí, con un rigor y una transparencia que les hemos hablado, pero depende esto, el arranque de la JEP, la aprobación del marco normativo, el control de constitucionalidad y sobre todo de la destinación de recursos e infraestructura que está en cabeza de algunos ministerios y de algunos órganos del Ejecutivo. Es una pregunta que muchos se hacen y nos la responderá el congresista Hernán Penagos, es cómo hacen primero la elección de los magistrados sin que exista esta ley, la de la Jurisdicción Especial para la Paz, sin que haya sido discutida o por lo menos aún no ha sido aprobada por parte del Congreso vía Fast Track. Doctora Claudia Patricia Vaca, le agradecemos. Es una tarea que tienen que hacer y gracias. Le agradecemos el tiempo. Esperemos que lo hagan a tiempo y por ahora esto es solamente una designación, ¿no? Ya los procesos formales de nominación y posesión corresponden al Ejecutivo y a quienes, creo que yo, a la Secretaría Ejecutiva de la JEP. Gracias. A usted por habernos acompañado. Vamos a hacer una primera pausa comercial, no sin antes leer algunas de las respuestas que en este momento llegan a través de las cuentas de Twitter, de la pregunta que les hemos planteado el día de hoy a propósito de la elección de los magistrados de la JEP. ¿Qué opina usted? ¿Usted cree que esta selección garantiza justicia o será un órgano de persecución política? Le damos sus opiniones. Hasta ahora, Ivonne Barrios dice lo siguiente: solo perseguirá a quienes combatieron a FARC, no hay ninguna garantía y menos legalidad de este tribunal espurio. Carlos dice lo siguiente: la Justicia Especial para la Paz tendrá igual trato con excombatientes y agentes del Estado implicados. Persecución política probada hubo, por ejemplo, en las Chuzadas. Milena dice lo siguiente: la función de la Justicia Especial para la Paz es garantizar el proceso de paz, además de funcionar como una comisión de la verdad. Vamos a una pausa, ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.